Revelación divina. Transforma tu alma mientras duermes. Milagros sofisticados en 3NOCHS. María, una joven de 25 años, ardía en fe en el pequeño pueblo de San Diego, rodeado de montañas que parecían susurrar secretos celestiales. Desde que su madre, doña Elena, cayó enferma, cada jornada se convirtió en una batalla entre la desesperación y la esperanza. El diagnóstico de los médicos, cruel y devastador, amenazaba con apagarse en su corazón. Pero María no se rendía. Cada noche, convoca a sus familiares y vecinos en la iglesia, donde la luz de las velas titilaba como estrellas en un cielo oscuro. En esos momentos sagrados, oraban juntos por su madre, sus voces entrelazadas con la promesa de la Virgen de Guadalupe, su verdadera intercesora. Justo cuando la fe de María comenzaba a tambalear, un misterioso forastero irrumpió en sus vidas. Con su vestimenta sencilla pero cautivadora, el hombre, que se hacía llamar el mensajero de Dios, prometió una transformación celestial en sus almas y en el pueblo entero. 3 noches de milagros. La noticia, un estallido de esperanza y escepticismo, se esparció rápidamente. Algunos, como su primo Javier, rechazaron al extraño, considerándolo un charlatán. Pero María, fiel y decidida, se unió a otros devotos. La primera noche fue un eco de lo sobrenatural. Al caer la luna, una anciana, ciega desde hacía años, danzó entre las velas tras recibir la visión restaurada. «Puedo ver. Puedo ver», clamó con una alegría que llenó la iglesia de un fervor indescriptible. Como un rayo de luz divina, su transformación avivó la fe en los corazones de los presentes. Los murmullos reverberaron, como si Dios mismo hablara a través de ellos, llenando sus almas de un ardor celestial que pulsaba en cada corazón. La atmósfera estaba cargada de energía espiritual, vibrando suavemente. Y así, la segunda noche, cuando un hombre con muletas se levantó y comenzó a caminar, no fue solo un milagro, fue un anuncio de lo celestial. El pueblo estalló en júbilo, rasgando el silencio con cánticos de alabanza. «Milagros. Milagros», gritaban, llenos de fe renovada y pulsando al unísono en ese espacio sagrado. A cada instante, el mensajero sonreía, una paz inexplicable emanaba de él, iluminando los rostros de todos los presentes. Las montañas no eran solo su hogar, ahora eran un testigo del poder divino. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. La madrugada del tercer día, el temor supremo invadió a María. Mientras su madre luchaba entre la vida y la muerte, la iglesia, que antes brillaba de esperanza, se oscureció con un silencio profundo. María, sumida en el dolor, clamó con fervor a la Virgen de Guadalupe, organizando una vigilia de oración donde cada corazón temblaba con la impaciencia de lo desconocido. Bajo la tenue luz de las velas, la comunidad se unía, orando fervorosamente, elevando sus súplicas como haces de luz ante el cielo. De pronto, el mensajero apareció de nuevo, su presencia era como un bálsamo. Esta noche será decisiva para todos ustedes, el milagro que esperan está a la vista, pero primero, hay que aprender qué significa verdaderamente la fe. Su voz resonó, profunda y serena, dejando a todos en un estado de asombro y anticipación. El pueblo, con la respiración contenida, se preparaba para un encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Podría ser que la verdadera fe no solo se tratara de recibir, sino de entregar todo, incluso esperanzas? Como un eco en sus almas, esas palabras resonaban en el aire. Mientras el misterio divino esperaba a desatarse. La noche avanzaba lentamente, cada segundo se sentía eterno mientras la tensión envolvía a la congregación. La vigilia había unido corazones, pero también había desbordado lágrimas de temor y angustia. María, en el centro del altar, mantenía su mirada fija en el mensajero, sintiendo que cada palabra suya era una chispa de esperanza. Ella sabía que el momento había llegado. Las velas iluminaban el rostro del mensajero, creando sombras danzantes en las paredes de la iglesia, y su voz resonaba como un suave murmullo de viento. Hoy,
recibirán el regalo más grande que pueden imaginar, la fe verdadera. No es solo un milagro para ustedes, sino una invitación a un cambio profundo. Sus ojos destilaban un brillo sereno, y la comunidad escuchaba con atención. María sentía la inquietud en el aire, como si la atmósfera estuviera cargada de electricidad divina. Pero antes de que esto suceda, continuó el mensajero, deben abrir su corazón y dejar ir el miedo que les ata. Con cada declaración, María sentía que algo dentro de ella se removía, una apertura que había estado cerrada por el pavor de perder a su madre. Levantando su mano, el mensajero hizo un gesto que pareció captar la esencia misma de la noche. La fe no es ver lo que se espera, sino confiar en lo que no se ve. Esta frase resonó en el alma de María como un canto celeste. Sintió como su dolor se transformaba, dejando espacio para la esperanza. La fe auténtica no solo requería creer, sino también entregarse a la voluntad divina, sin reservas. Un murmullo comenzó a crecer entre los presentes. Algunos se miraban con temor, incapaces de procesar la profundidad de las palabras. Otros, en cambio, sentían un llamado hacia una respuesta más elevada. María, con un corazón palpitante, decidió arrodillarse. Señor, estoy aquí, entrego todo, incluso mi temor. Musitó, su voz temblorosa pero firme. A su alrededor, otros comenzaron a seguir su ejemplo, unos tras otros, hasta que el suelo de la iglesia se cubrió de cuerpos dispuestos, clamando por fe y transformación. El mensajero observaba. Una sonrisa de aprobación se dibujaba en su rostro. Así es, el verdadero milagro empieza en el corazón. Mientras hablaba, una luz suave comenzó a rodearlo. Las velas parecían brillar con más intensidad, iluminando cada rincón. Los murmullos se convirtieron en cantos, llenando la iglesia de un gozo inexplicable. Cada alabanza se sentía como un eco del cielo, resonando en las montañas que rodeaban al pueblo. Después de unos momentos, el mensajero alzó su voz. El milagro que han invocado está a punto de llegar. Aquellos que tienen fe, si no tienen miedo a lo desconocido, reciban ahora la bendición que tanto anhelan. La congregación contuvo el aliento. María sabía que su madre estaba en el centro de ese milagro. La esperanza brillaba en su pecho, un fuego avivado por la comunidad que la rodeaba, pero en medio de esa atmósfera de expectación, algo cambió. El mensajero hizo una pausa, y su mirada se tornó seria. Recuerden, el camino de la fe no está exento de pruebas. La luz también reina en las sombras. ¿Están dispuestos a enfrentarse a lo que viene? Miradas confundidas y temerosas llenaron la iglesia. El aire estaba cargado de incertidumbre y María sintió una punzada de preocupación. Mientras reflexionaba sobre estas palabras, comprendió que el viaje de su fe estaba solo comenzando. ¿Qué desafíos las esperaban? La comunidad mantenía sus ojos fijos en el mensajero. La transición entre la expectación milagrosa y la realidad de lo desconocido parecía estar a un paso de distancia. La noche que prometía ser redentora estaba lejos de haber terminado, y en sus corazones palpitaban respuestas sin formular. ¿Cómo se manifestaría esa fe en su vida y la de su madre? La revelación divina se acercaba lentamente, prometiendo transformaciones que jamás habrían imaginado. La luz en la iglesia comenzó a adoptar un matiz dorado cuando el mensajero, con voz profunda y resonante, abrió nuevamente sus labios, como si estuviera a punto de desatar una tormenta de esperanza. La fe que hoy brota en sus corazones les llevará a enfrentar las sombras, a caminar por senderos que aún no conocen. ¿Están listos para el viaje? María sintió como su corazón latía con más fuerza. ¿Qué significaba realmente estar lista? En su interior luchaba con la imagen de su madre, tan frágil, tan cercana al abismo. Pero cuando miró a su alrededor, vio rostros llenos de determinación, de valentía. Eran sus vecinos, sus amigos, personas a las que había visto sufrir y reír, y que ahora compartían este instante sagrado. Un espíritu de unidad comenzó a fusionar sus miedos en un solo propósito: creer. Sí, estamos listos, exclamó un hombre de voz firme, que rompió el silencio lleno de dudas. Su declaración ecoó como un tambor en el pecho de todos, infundiendo coraje. No temeremos lo que venga, porque estamos juntos en esto. El mensajero sonrió con aprobación, y con un movimiento lento extendió sus manos hacia la congregación. Entonces, reciban esto, la luz que les prometí. Será como un abrigo en las noches frías,
como agua en la tierra seca. Al pronunciar estas palabras, una chispa de luz salió de sus manos y se esparció a través de la sala. Los rostros de los presentes se iluminaron, no solo por el resplandor, sino por la presencia de algo más grande. María cerró los ojos, permitiendo que esa luz penetrara su ser. Sintió una calidez desbordante en su pecho, como un abrazo divino. Las lágrimas que habían caído antes, ahora eran lágrimas de liberación, de sanación. Gracias, Señor, susurró, sintiendo que su carga se aligeraba. Por otro lado, el aire vibraba con energía, los cánticos subían en armonía, transformándose en un canto de guerra espiritual. La comunidad estaba unida no solo en el dolor, sino en una promesa de victoria. Y en ese instante de fervor, el mensajero les dio una instrucción. Vayan y escriban sus miedos en papel, colóquenlos aquí, al pie del altar. Es un símbolo de entrega. María tomó un pequeño trozo de papel, temiendo escribir lo que le angustiaba. ¿Debería poner que tenía miedo de perder a su madre? Se detuvo un momento. Pero, al observar a los otros, los veía depositando papeles con sus propias luchas, y comprendió. Su miedo no la definía, era solo una parte del viaje. Con manos temblorosas, escribió su verdad y se la entregó al altar. Cuando lo hizo, un viento suave y fresco recorrió la iglesia. Cada pedazo de papel simbolizaba una carga que flotaba hacia el cielo, llevándose el temor, dejando a cambio una confianza renovada. La luz del mensajero brillaba aún más intensamente, y María sintió que su alma se expandía, abrazando cada palabra de fe. De repente, una voz surgió desde el fondo, entre los susurros. Miren. Alguien apuntó hacia el altar. Un resplandor dorado comenzó a emanar de los papeles, como si sus ansias y esperanzas se estuvieran uniendo en un solo clamor, convirtiéndose en una esencia tangible. Las familias se unieron en silencio, observando asombrados el fenómeno. Aquello que se entrega a Dios nunca vuelve vacío, dijo el mensajero, sus ojos brillando como estrellas. Es el principio del camino. La prueba no es solo el miedo, sino la fe que habita en cada uno de ustedes. Esto es solo el comienzo. Las palabras se colaban en los corazones, y la congregación sintió que podía enfrentar cualquier adversidad. Sin embargo, un escalofrío de duda también recorrió a María. Aunque la luz era palpable, algo en su interior le hacía preguntarse, ¿y si la transformación que aguardaba no era como la imaginaba? ¿Qué tan profundo sería el camino que debían recorrer? Mientras la noche continuaba, el amor y la fe se entrelazaban, pero también lo hacían las inquietudes. ¿Qué lecciones tendría que aprender? ¿Qué tipo de fe tendría que demostrar? La revelación divina estaba cerca, y la incertidumbre se transformaba en una presencia poderosa. En el aire, la música de alabanza seguía brotando, y con cada nota, María sabía que las respuestas se acercaban, pero el destino aún guardaba sorpresas para quienes se atrevían a soñar. La noche prometía ser un hogar de milagros. ¿Cuál sería la siguiente manifestación de fe? La atmósfera en la iglesia se había transformado. La luz dorada iluminaba no solo los rostros de los congregados, sino también sus corazones, llenándolos de una esperanza vibrante. María respiró hondo, sintiéndose parte de algo monumental. La incertidumbre seguía presente, pero estaba acompañada por una inquietud emocionante, un deseo de descubrir lo que Dios tenía preparado. De repente, la voz del mensajero resonó de nuevo, como un eco divino. No teman a la noche que se avecina. En ella, el Señor revelará lo que han anhelado. Su fe será puesta a prueba, pero también será su aliada en el viaje que deben emprender. Las palabras vibraron en cada rincón del templo, llenándolo de una expectación casi palpable. María sintió que la magia del momento comenzaba a tomar forma. Juntos, elevaron sus voces en un canto que floreció como un rocío fresco en la mañana, cada nota encarnando la promesa de libertad. Dios nos guía, resonó el coro. Las guitarras, los tambores, todo se unió en una sinfonía de esperanza. Era un canto que iba más allá de las palabras, que conectaba el alma de cada persona. Esta expansión de fe fue como una chispa que encendió los corazones de la comunidad. María observó cómo compañeros de sufrimiento, parientes y amigos intercambiaban miradas de determinación y apoyo. Cada uno estaba allí, comprometido a sostenerse mutuamente. Una abuela sonrió a su lado, llenando el aire con un amor maternal que parecía envolver a todos, y fue en ese instante que las luces comenzaron a centellear,
como si la misma presencia de Dios danzara entre ellos. María cerró los ojos nuevamente y se abandonó a la experiencia, el canto mezclándose con el murmullo de sus pensamientos. Su madre estaba allí, en su mente y en su corazón, como una brisa cálida que le recordaba que no estaba sola. Esta noche, antes de dormir, se les pide que imaginaran lo que desean ver transformado en sus vidas, dijo el mensajero, mientras sus ojos recorrían la multitud. La expectativa es clave. Lo que esperas, lo atraes. Y junto a Dios, todo es posible. María sintió una oleada de emoción. Al final del camino, no solo luchaban por su propia fe, sino por la sanación de su madre. Esto trascendía lo personal, era una intercesión a favor de muchos. No era solo su carga, sino un viaje compartido. Ella anhelaba ver la paz que tanto necesitaban, las horas pasaban y el fervor de la adoración se intensificaba, mientras todos se disponían a recibir la transformación que prometía la noche. Que los deseos de su corazón broten con fuerza, agregó el mensajero con una voz que sonaba como un tambor que marcaba el pulso de la vida. Pasaron el resto de la noche en oración, cada uno en su rincón, susurros de fe alzándose como incienso. María dejó que su mente se soltara, imaginando su madre rodeada de luz, riendo, rejuvenecida. Su corazón estalló en esperanza, vibrando con cada promesa que Dios había hecho. Sabía que debía aferrarse a esa escena, sostenerla, y dejar que su fe la nutriera. Cuando por fin se despidieron esa noche, una sensación de ligereza llenó el aire. Los rostros estaban iluminados, cada uno sabía que estaba en la senda correcta. María se sintió ligera, como si los pesos que antes la mantenían anclada se hubieran desvanecido. No olviden lo que han traído esta noche, recordó el mensajero antes de despedirse. Las respuestas no siempre vienen de inmediato. Pero lo que han sembrado en la tierra de la fe dará fruto. En su tiempo, al salir de la iglesia, una brisa suave abrazó a cada uno. María tomó una respiración profunda, sintiendo que el aire fresco era el soplo del Espíritu, llevándola a un nuevo amanecer. Sin embargo, mientras regresaba a casa, una pregunta comenzó a resurgir en su mente. ¿Estaría realmente preparada para lo que vendría? Un latido de duda cruzó su pecho. ¿Y si lo que deseaba cambiar demandaba una transformación en su propia fe? La noche había sido poderosa, pero ahora, al enfrentarse a la realidad, María se dio cuenta de que este solo era él. Principio, mientras caminaba, el silencio de la noche se llenó de promesas. ¿Qué vendría en las próximas noches? Ella lo ignoraba, pero sentía que la respuesta estaba a la vuelta de la esquina. ¿Estamos listos para recibir el milagro? María caminaba apaciblemente por las calles de su barrio, el eco de la adoración aún resonando en sus oídos. Cada paso que daba estaba impregnado de una nueva esperanza, pero al mismo tiempo, una inquietud la envolvía. La pregunta de si estaba lista para lo que venía la seguía como una sombra. Al llegar a su casa, la luz de la luna iluminaba el patio, creando sombras juguetonas entre las plantas. Se sentó en la hamaca, dejando que el vaivén la relajara. Cerró los ojos un momento, intentando aferrar la sensación de paz que había experimentado durante la noche. Justo entonces, una luciérnaga cruzó su vista, guiándola hacia una revelación. Tal vez, la transformación no solo dependía de la sanación de su madre, sino de un cambio dentro de su propia alma. De repente, el susurro del viento pareció decirle que el proceso ya había comenzado. Mientras contemplaba la tierra, recordó las palabras del mensajero: lo que esperas, lo atraes. Una chispa de entendimiento encendió su corazón. Una verdadera transformación podría requerir dejar de enfocarse solo en el dolor, sino también abrirse a lo nuevo que Dios quería hacer. María se puso de pie y se acercó a la ventana de la cocina. Desde allí, podía ver el jardín donde sus flores habían empezado a marchitarse. Necesitan agua, pensó, dándose cuenta de que su fe también necesitaba alimento, un riego constante para florecer. Sin pensarlo dos veces, salió al jardín, arrodillándose junto a las plantas que había cuidado con tanto amor. Con cada gota de agua, comenzó a orar, no solo por las flores, sino por su propia fe. Dame fuerza, Señor. Haz que mi alma florezca como estas plantas vascas en tu luz. Pasó un tiempo en silencio, cuidando el jardín y dejando que su corazón se vaciara de dudas. Cuando terminó, se sintió más ligera. Había entregado sus temores, y en su lugar, se había llenado de una serenidad profunda.
sabía que cada pequeño paso contaba. Todo lo que había vivido esa noche la había preparado para aceptar el viaje que estaba por venir. Esa noche, se acostó esperando el milagro que había prometido el mensajero. Cerró los ojos sintiendo el calor de la fe rodeándola. Mientras la ciudad se sumía en el silencio, una sensación fulgurante la abrazó como un abrigo. María se permitió soñar. En su mente, visualizó a su madre en un prado lleno de flores, su risa resonando como campanas. De repente, un destello de luz la despertó de su sueño, una claridad en su espíritu, que le indicó que la transformación no solo estaba en la sanación, sino en la unión de las almas, en la comunidad unida por la fe. La mañana llegó con un nuevo amanecer, y con ella, una sensación renovada. Al mirar por la ventana, pudo ver que el día prometía ser brillante. Pero en lo profundo de su ser, sabía que cada paso en la jornada sería esencial. Sin embargo, el verdadero desafío estaba apenas comenzando. Hasta donde estaba dispuesta a llegar para ver la obra de Dios en su vida, estaba a punto de descubrir que precisamente a través de sus luchas, la fe podría florecer de maneras inesperadas. ¿Y que la próxima noche traería más que simples respuestas? ¿Sería un despertar del espíritu que cambiaría todo? María despertó con el sol asomándose entre las nubes, un espectáculo dorado que iluminaba su habitación. La luz bailaba suavemente sobre las paredes, trayendo consigo la promesa de un nuevo día. Se estiró, sintiéndose renovada, y mientras repasaba los sueños de la noche, un susurro persistente la invitó a reflexionar: hoy es el día. Con el corazón latiendo con fuerza, decidió que no podía esperar más para buscar ese cambio que tanto anhelaba. Se vestía con la sencillez de quien sigue la voz de su alma y, antes de salir, tomó una vieja libreta que había utilizado para anotar sus oraciones. Al abrirla, descubrió páginas llenas de oraciones y sueños, un recordatorio de los anhelos siempre latentes en su interior. Salió de su casa, más decidida que nunca. Al caminar por el barrio, sentía que cada paso la acercaba a algo más grande que ella misma. Pasó junto a sus vecinos, quienes la saludaban con sonrisas tímidas pero amables. En ellos, sintió una conexión especial, cada uno luchaba sus propias batallas, y, como ella, cada uno buscaba esperanza. Mientras paseaba, se encontró con Doña Rosa, una mujer mayor que siempre tenía una historia inspiradora que contar. A medida que conversaban, María sintió que el amor de Dios fluía entre ellas, una corriente de fe compartida. María, querida, a veces, las cosas más bellas florecen de las situaciones más difíciles, le dijo Doña Rosa, sus ojos llenos de sabiduría. Esa frase quedó grabada en su corazón. María se dio cuenta de que su viaje no era solo por su madre, sino por su comunidad, por cada alma que esperaba un milagro. Regresó a casa pensando en cuántas veces habría necesitado un rayo de luz en medio de sus propias tormentas. La tarde llegó, y María decidió que era el momento de orar con más fervor. Se arrodilló de nuevo en su jardín, sintiendo la tierra fresca y viva bajo sus manos. Cerró los ojos y empezó a hablar con Dios, no solo en busca de respuestas, sino para agradecer por cada bendición que había ignorado. Señor, hoy me entrego por completo a tu plan. Estoy lista para arrancar las malas hierbas del miedo y la duda de mi alma. Hazme tu instrumento, oró con una sinceridad apremiante. En ese instante, una brisa cálida se levantó, acariciando su rostro y asegurándole que algo se movía en el plano espiritual. En ese susurro, sintió el eco de las promesas divinas resonando en su interior. Había un propósito más allá de su dolor, un llamado a sembrar en el corazón de otros. Con cada día que pasaba, María comenzaba a ver pequeñas obras del Espíritu manifestarse a su alrededor. Las flores en su jardín comenzaron a florecer con vibrantes colores, un símbolo de su propia metamorfosis. Sin embargo, había algo en el aire que la inquietaba, sabía que la verdadera transformación estaba lejos de concluir. A medida que la noche avanzaba, sintió que se acercaba el momento de la revelación. Algo extraordinario le esperaba, él lo había prometido. La celebración de una nueva vida. En ese momento, la pregunta aún retumbaba en su mente: ¿qué sucedería esa noche y cómo afectaría a su madre y su comunidad? Mientras la luna iluminaba el cielo, María se preparó para la experiencia que podría cambiarlo todo. Con cada latido en su pecho, estaba dispuesta a enfrentar lo desconocido. ¿Sería esta la noche que deseaba ver el poder de Dios fluir en su vida? María respiró profundamente,
dejando que el aire fresco de la noche llenara sus pulmones. La luna brillaba con una intensidad que hacía parecer que el cielo entero le sonreía. El jardín, antes un lugar de reflexión silenciosa, ahora se había convertido en un espacio sagrado, lleno de promesas y esperanza. Mientras se arrodillaba y abría el corazón a Dios, dejó que su voz fluyera libre y sincera. Señor, estoy aquí. Te busco con la fe de una niña que quiere más, que anhela ver y sentir tu luz siempre. No quiero solo vivir, deseo transformar cada instante en testimonio de tu amor. Que así como las flores florecen en mi jardín, mi espíritu también brote con tu esencia, susurró con fervor. Afuera, el mundo parecía haberse detenido. Los sonidos familiares de la noche desaparecieron, y un profundo silencio envolvió todo a su alrededor, como si las estrellas mismas se inclinasen para escuchar su plegaria. María sintió una luz cálida, como un abrazo, llenando su ser desde lo más profundo. Era como si Dios mismo estuviera en el centro de su jardín, guiándola y reafirmando su propósito, pero en medio de esta conexión, un pensamiento inquietante cruzó su mente. ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si el cambio no llega? Como un eco que buscaba desviar su fe. Fue entonces que recordó las palabras de Doña Rosa, resonando en su ser: las cosas más bellas florecen de las situaciones más difíciles. En esa noche tan especial, era fácil sentir que lo bueno podía surgir como una flor en el invierno. María cerró los ojos nuevamente y vio en su mente imágenes de su madre. La angustia que había vivido, la soledad que la había rodeado, y la esperanza que aún brillaba en sus ojos cansados. Con un renovado sentido de propósito, comenzó a orar no solo por su madre, sino por todos los hombres y mujeres de su comunidad que necesitaban ese destello de fe. Señor, transforma no solo mi vida, sino también la de mi madre y de quienes nos rodean. Que cada lágrima que hemos derramado se convierta en un manantial de esperanza para otros. Haz que sintamos tu abrazo en medio de la tormenta. Que tu luz brille, Señor. Clamó con una voz llena de pasión y determinación. Al abrir los ojos, la luna parecía más brillante. María sintió que la vibración de la fe estaba elevándose, como una melodía en su corazón. Instintivamente, miró hacia el jardín y notó que las flores eran aún más radiantes, como si cada pétalo hubiese capturado una chispa divina. Se sintió llena de una paz inexplicable, como si algo hermoso estuviese a punto de ocurrir. Con cada latido, la emoción crecía. No solo estaba listando para enfrentar lo desconocido, sino que estaba lista para ser parte activa de un milagro. Todo lo que había pasado y cada oración que había elevado parecían estar convergiendo hacia ese momento crucial. Una revelación comenzaba a gestarse. Mientras se preparaba para entrar a su casa, sintió que algo la detenía. Era el susurro familiar que había sentido ese día: hoy es el día. Las palabras reverberaban dentro de ella. Al entrar, un extraño miedo la invadió. Lo que estaba por suceder podría cambiarlo todo. Con el corazón a mil y su mente inundada de promesas, se preguntó: ¿qué revelación me espera y cómo tocará las vidas de quienes amo? La noche estaba cargada de expectativas, y el tiempo parecía moverse más lentamente. María no podía evitar sentir que el poder de Dios estaba a punto de manifestarse, y en su corazón florecía la pregunta: ¿sería esta la noche que cambiaría su vida y la de su comunidad para siempre? María cerró la puerta tras de sí, su corazón latía como un tambor en un festival. La casa, en su silencio habitual, parecía contener la respiración, esperando también la manifestación que había sentido en el jardín. Ella se sentó en su silla favorita, hecha de madera, desgastada por los años, como un testigo silencioso de tantos momentos de oración y reflexión. Las sombras danzaban alrededor, iluminadas débilmente por la luz de una vela encendida en una esquina. María cerró los ojos de nuevo y permitió que su mente viajara. Imaginó su comunidad, un lugar donde conocía cada rostro, cada historia. La tristeza y el dolor de sus vecinos pesaban sobre ella como una manta pesada. Pero solo allí, en la quietud, pudo sentir destellos de esperanza. «Dame sabiduría, Señor», pidió mientras una lágrima se deslizaba por su mejilla. «Que pueda ver cómo transformas este lugar, que mis manos sean tus manos». Fue en ese instante que un ruido al fondo interrumpió su oración. Su corazón se disparó. ¿Quién podría ser a esa hora? Con una mezcla de temor y curiosidad, se levantó y, al acercarse a la ventana, vio una figura. Era un hombre. Su corazón se detuvo un momento.
Era Juan, un amigo de la infancia, quien había estado atravesando tiempos difíciles. María, necesito hablar contigo, dijo él, su voz resonando entre el silencio de la noche. María abrió la puerta, sintiendo un impulso de compasión y una chispa de entusiasmo. Este podría ser el momento anhelado, el encuentro que cambiaría todo. Juan, qué sorpresa verte, exclamó, abriendo espacio para que entrara. Él parecía cansado, los ojos llenos de una mezcla de desesperanza y anhelo. María lo llevó a la sala y le ofreció un vaso de agua, mientras su mente recorría las posibles razones de su visita. Luché mucho, María. Perdí mi trabajo y estoy a punto de perder mi casa. No sé qué más hacer, confesó él, la voz temblando ligeramente. María sintió que su corazón se rompía por su amigo. Juan, tengo fe en que todo puede cambiar, que Dios tiene un plan para ti, dijo, buscando palabras de aliento. Hoy he estado orando por nosotros, por nuestra comunidad. Tal vez tus problemas están a punto de dar un giro. Él la miró con una mezcla de incredulidad y esperanza. ¿Puedes sentirlo, María? Algo en el aire es diferente. Quizás sea el tiempo de un nuevo comienzo. María sintió que la chispa que había sentido en su jardín comenzaba a resplandecer dentro de ella. Sí, exacto. Esta no es solo una temporada de lucha, es un momento de transformación y milagros. Creo que el poder de Dios está derramándose sobre nosotros. Mientras hablaban, las palabras fluyeron como agua de un manantial, llenando la habitación de una energía renovadora. María comenzó a pensar en el propósito de su oración, la urgencia de compartir su nueva fe. Juan, ¿y si hacemos esto juntos? Oremos por un cambio, tú y yo. Tal vez hoy sea la primera piedra en la construcción de algo grande. Hagámoslo, dijo Juan, con una decisión que llenó la habitación de esperanza. Se arrodillaron juntos en el suelo, tomados de manos, cerrando los ojos. María sintió la presencia de Dios muy cerca, como un fuego ardiendo en su interior. Señor, escucha nuestra súplica. Te pedimos por la vida de Juan, que lo ayudes a levantarse como un guerrero. Que su historia de dificultad se convierta en testimonio de tu amor. La energía espiritual llenó el espacio. María sintió que cada palabra que pronunciaba resonaba con un poder vibrante. Era como si, por cada ruego, se levantaran plegarias colectivas que buscaban respuestas en el cielo, pero de repente, una incertidumbre se apoderó de su mente. ¿Y si no sucede? Me he dejado llevar por la emoción y el miedo se acerca de nuevo. Sin embargo, el eco de las palabras que había escuchado en el jardín entró de nuevo en su corazón. Hoy es el día. Mientras abrían los ojos, tanto María como Juan se miraron, un brillo de fe iluminando sus rostros. Lo haremos, mi amigo, dijo ella. Este es solo el comienzo. Algo grande está por llegar. Algo que ni tú ni yo podemos imaginar. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de promesas. Sin embargo, la noche aún guardaba secretos. Alguien tocó suavemente la puerta de nuevo. ¿Quién sería esta vez y qué traería consigo? La historia apenas comenzaba a desplegarse. María se miró a Juan, una mezcla de anticipación y ansiedad brillando en sus ojos. La segunda visita de la noche invitaba a las preguntas, mientras un nuevo toque en la puerta sonaba como un tambor que anunciaba algo importante. ¿Sabes qué? Vamos a averiguarlo. Quizás sea otra oportunidad enviada por Dios, dijo Juan, levantándose de su lugar. Su voz sonaba más fuerte ahora, como si la oración compartida hubiera infundido en él una nueva vida. María asintió, aún sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién podría ser? Abrió la puerta lentamente. Una luz tenue iluminó el rostro de una mujer anciana que parecía haber estado de pie allí por un tiempo. Sus ojos, llenos de sabiduría y calidez, parecían atravesar el alma de María. Soy Rosa, dijo la anciana, con un temblor en la voz que reflejaba años de historia sin contar. He sentido la necesidad de venir. He estado orando por esta comunidad, y algo me dijo que debía estar aquí. En ese momento, María sintió que la atmósfera de la habitación se transformaba. La unción se hacía más palpable. La anciana entró y se unió a ellos en la sala. Escuché lo que pediste. El Señor tiene grandes planes para aquellos que llenan sus corazones de fe, murmuró Rosa. Estamos orando por un cambio, interrumpió Juan,
todavía entusiasmado. Las cosas han estado difíciles, pero creemos que esto es un nuevo comienzo. Rosa sonrió dulcemente. Ah, mi niño, lo que has sentido es verdad. La vida se renueva en cada oración que hacemos. El cielo está escuchando. Pero hay un camino que ustedes deben recorrer, uno que requiere valentía y unirse en espíritu. María pudo sentir la fuerza de esas palabras. Cada sílaba caía sobre ella como lluvia fresca. ¿Qué debes decirnos, Rosa?, preguntó, sintiendo que había más en esta reunión que lo que parecen. Las noches pueden ser oscuras, pero cada vez que buscan la luz, el cielo se abre. En 3 noches, sus oraciones serán la chispa que encenderá algo increíble. Pero, deben estar dispuestos a dejar atrás sus miedos. Hay poder en la unidad y en la verdadera fe. La anciana pausó, dejando que la atmósfera pesada se llenara de expectativas. María y Juan intercambiaron miradas, comprendiendo que cada palabra estaba cargada de una verdad que podría cambiar sus vidas. Lo que vendrá no solo cambiará a Juan, sino a muchos más. Estén atentos a las señales. Ellas les revelarán el milagro. Las palabras de Rosa resonaban con un eco casi sobrenatural. María cerró los ojos mientras las imágenes llenaban su mente. Podía ver rostros de sus vecinos, sintió su dolor, pero también su esperanza. ¿Qué milagros se avecinaban? Entonces, estás diciendo que en 3 noches, comenzó Juan, pero la anciana levantó una mano pudorosa. Cierra los ojos y escuchen. Lo que está por venir es más grande de lo que ustedes pueden imaginar, pero deben estar preparados. Cada uno de ustedes puede ser parte de esta transformación, solo asegúrense de abrir su alma y su corazón. Recen juntos cada noche y vivan como si ya hubieran recibido el milagro. María sintió un fuego arder en lo más profundo de su ser. Era como si Dios mismo le estuviera hablando a través de Rosa. ¿Qué podría salir de esta obra del cielo? En su interior, sabía que algo extraordinario estaba por suceder. Ahora vayan a dormir, y cuando despierten, prepárense para recibir la revelación que cambiará sus vidas, concluyó la anciana, sonriendo con ternura mientras se dirigía hacia la puerta. Como si una brisa especial la acompañara, Rosa salió, dejando en la sala una sensación de paz, expectación y un misterio divino. María y Juan se miraron, inquietantes sonrisas surgiendo en sus rostros. Debemos prepararnos para esto, dijo María con determinación. Así será, mi amiga. 3 noches, 3 oportunidades para transformar nuestras vidas y las de otros. La noche estaba en calma, pero las estrellas brillaban con una intensidad especial. Había un nuevo sentido de responsabilidad en el aire. Mientras María se retiraba a su habitación, una pregunta cruciante resonaba en su corazón: ¿qué señal esperará el cielo en respuesta a nuestras oraciones? La respuesta aguardaba en la penumbra de la noche, y era solo cuestión de tiempo para descubrirla. La madrugada llegó con un susurro de luz, iluminaron las calles de San Diego, mientras el canto de las aves rompía el silencio. María despertó, sintiéndose aún envuelta en la promesa de la noche anterior. En su corazón había crecido una certeza: estaba lista. Sus pasos la llevaron a la iglesia, donde aquel fuego divino seguiría avivándose. Al llegar, la comunidad ya se había congregado. El mensajero aguardaba, luciendo sereno y lleno de un regocijo contagioso. María miró a su alrededor, notando cómo cada rostro era un reflejo de esperanza, como si todos los allí presentes compartieran un espíritu renovado. El tiempo de la transformación había llegado. Bienvenidos, amados míos, comenzó el mensajero con voz profunda. Hoy, su fe será desafiada, pero también será recompensada. En estas 3 noches, la luz de Dios está lista para brillar en sus corazones, y en cada rincón de su vida, la atmósfera se colmó de una energía palpable. María sintió que su fe era una llama encendida, relacionada con cada historia compartida, cada oración elevada. Esta vez, no sería solo el camino hacia el milagro de su madre. Sería un viaje que abrazaría a cada uno en la congregación. Tras una breve oración, el mensajero levantó una mano, llamando la atención de todos. Esta noche, ustedes darán un paso más. Deben confiar completamente en lo que no pueden ver. La fe va acompañada de acción, y su propia entrega será el suelo fértil donde brotará la esperanza. María se sintió intrigada. ¿Cómo podrían demostrar su fe?
El mensajero continuó: hoy, uno a uno, vendrán al altar a ofrecer lo que está pesado en sus corazones, lo que los ha mantenido atados a la desesperación. Su entrega abrirá las puertas a la transformación. Con un nudo en el estómago, María miró a su amigo Juan, quien parecía igualmente emocionado y ansioso. Es el momento, Juan, dijo en un susurro, sintiendo que la urgencia del momento crecía. Los primeros valientes se acercaron al altar, dejando sus preocupaciones, fardos y temores escritos en papeles. Cada vez que uno se acercaba, un coro de fe resonaba, alimentando la atmósfera sagrada con súplicas. Las lágrimas fueron un testimonio de liberación, cada lágrima caía como un rocío que hacía brotar la vida en su interior. Cuando llegó el turno de María, el corazón le palpitaba fuertemente. Se acercó con el papel en la mano, donde había escrito su miedo más profundo: temor a perder a mi madre. Después de entregarlo, sintió que una carga inmensa se aligeraba en su pecho. La luz en el altar brillaba con fuerza, como si la gloria de Dios estuviese esperando ese momento. A medida que la noche avanzaba, el relato de cada vida en la iglesia se transformaba. Había unos que contaban sus penas, otros, sus anhelos. Muchos exclamaban palabras de agradecimiento al ver que el poder divino ya comenzaba a tocar sus vidas. El mensajero observaba satisfecho, pero el momento culminante llegó cuando, al final de las confesiones, pronunció: ahora, mediten en esta revelación. Sus miedos han sido llevados, pero también serán cambiados por algo mayor. Hoy, experimentarás el milagro, pero también la responsabilidad de ser el portador de fe. Lo que alegra su ministerio había crecido, las luces en la iglesia se intensificaron mientras los fieles reverberaban con cánticos de adoración. En ese instante mágico, María sintió que se unían en un solo cuerpo, un solo espíritu. La comunidad floreció. La segunda noche llegó pronto. Las historias de fe avanzaban y la transformación del pueblo se hacía evidente. En cada esquina, las luces del cielo eran un reflejo del amor compartido en la comunidad. María sentía que ya no solo oraba por su madre, sino por cada vida que había resonado en sus días. Mientras oraban y se unían en alabanza, las familias vivieron momentos de sanación espiritual. La enfermedad de doña Elena comenzaba a transformarse. María sintió la fuerza de la comunidad detrás de su madre. Dios estaba haciendo algo grandioso. La tercera noche, el mensajero impartió una última enseñanza: es el momento de la manifestación. Dejen que su fe hable. Las voces unidas, las oraciones alzadas, el amor compartido, todo manifestará el poder de Dios. María se sintió llena de certeza. En un instante de conexión, vio cómo la luz empezaba a rodear a su madre en una habitación que antes había sido solo miedo y sufrimiento. Con cada oración pronunciada, fue testiga de no solo la sanación física, sino de la liberación de cadenas que habían mantenido cautivas a muchas almas. Las lágrimas de alegría colmaron los ojos de todos, testigos de que el amor y la fe juntas son el camino hacia la gloria divina. El mensajero sonrió, viendo la comunidad unida en un propósito mayor, y así, mientras la noche se tornaba en esperanza, María supo que el verdadero milagro había comenzado dentro de ella. La entrega, la lucha, la voz de las súplicas, todo había marcado el inicio de una transformación que no solo cambiaría su vida, sino la de muchos. La vida de su madre, que renacía lentamente, era un reflejo magnífico de la fe renovada de toda una comunidad. Con cada amanecer, el eco de sus oraciones brillaba más fuerte, y la promesa de que el reino de Dios estaba aquí, en sus corazones, se hacía visible. Hoy es el día. Sí, hermanos, creamos en lo que Dios puede hacer a través de nosotros. No dejen de suscribirse inmediatamente a este canal para no perderse las próximas historias exclusivas de fe. Dejen un like ahora para alimentar el algoritmo y que más almas sean tocadas. Comenten sus reacciones y testimonios sobre el final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más. Los verdaderos siervos de Dios saben que cada acción cuenta en el reino celestial. Amén.